aquí es donde el presidente Nelson empieza, pero empieza con todo sobre la época en la que estamos y nos está dando una pauta sobre los tiempos que estamos viviendo. Así que voy a poner la presentación y a partir de ahí nuestro excelentísimo hermano Pepe nos va a dar nos va a dar la apertura de esto. ¿Qué te parece, Pepe? Dale, con todo gusto. Órale. Mis queridos hermanos y hermanas, ¿ven lo que está sucediendo ante nuestros ojos? Ruego que no pasemos por alto la majestuosidad de este momento. El Señor ciertamente está apresurando su obra. ¿Por qué estamos construyendo templos a un ritmo sin precedentes? ¿Por qué? Porque el Señor nos ha mandado que lo hagamos. Las bendiciones del templo ayudan a recoger a Israel en ambos lados del velo. Y esas bendiciones también ayudan a preparar a un pueblo que ayudará a preparar al mundo para la segunda venida del Señor. Como profetizó el profeta Isaías, y como se conmemora en el Mesías de Handel, cuando Jesucristo regrese, se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá. En ese día, el principado estará sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Jesucristo gobernará tanto desde la antigua Jerusalén como desde la nueva Jerusalén, edificada sobre el continente americano. Desde esos dos centros Él dirigirá los asuntos de su iglesia. En ese día, el Señor será conocido como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aquellos que estén con Él serán llamados y elegidos y fieles. Hermanos y hermanas, este es el momento de que ustedes y yo nos preparemos para la segunda venida de nuestro Señor y Salvador, Jesús el Cristo. Este es el momento de que hagamos de nuestro discipulado nuestra máxima prioridad. En un mundo lleno de distracciones vertiginosas, ¿cómo podemos hacerlo? Adelante, Pepe. Tu micro. Micrófono. Un par de cosas, y de hecho me voy a ir directamente a una de las cosas que a mí me impresionó mucho y tal vez quiero establecer, ya que tengo aquí un abogado y tengo gente como ustedes que tal vez van a comprender lo que quiero decir, pero al principio, enseguida en la primera línea, aparte de que veo el sentido de urgencia del presidente Nelson explicando dónde estamos, en qué tiempos estamos, una frase que se me hizo muy interesante y que me fui a buscarla al internet hace rato que estaba estudiando el discurso, fue cuando dice, utilicen estos discursos, estos mensajes, como prueba definitiva para determinar lo que es la verdad y lo que no lo es durante los próximos 6 meses. Yo busqué lo que significa prueba definitiva y la verdad es, en el ámbito científico, una serie de resultados experimentales sólidos que confirman una teoría, sin lugar a dudas. En derecho, una evidencia contundente que demuestra la inocencia o culpabilidad de una persona sin dejar espacio a la incertidumbre. Y en la vida cotidiana, una acción o hecho que confirma o aclara una situación o suposición. Para empezar, creo que, hermanos y hermanas, si yo fuera a abrir esta introducción y se los dejo a ustedes, tal vez para que también compartan, a Carlos, Chava y Víctor, las palabras del presidente Russell M. Nelson el día de hoy, junto con los demás discursos de esta conferencia, si no se habían puesto a pensar o no habían comprendido o no habíamos comprendido esta parte, son una prueba contundente de la veracidad de estas cosas. Entonces, yo solamente se los dejo ahí. Con esas palabras, entonces tal vez le pondría un poquito más de atención a lo que es este discurso, a lo que es este mensaje, porque si nos está hablando acerca del Señor Jesucristo, entonces definitivamente va a venir. Ahora, ese es el primer comentario y lo pueden comentar. El segundo y muy rápido, quiero que lo vayan pensando también. Él habla acerca de la construcción de templos. Y ahorita que estuvimos viajando por España con el hermano Kirk Magleby,
Él es un erudito también de muchas cosas y ustedes en cuestión de la segunda venida y todo lo que se ha hablado. Tuvimos horas y horas de conversación porque estuvimos manejando. Hablábamos acerca de que la segunda venida de Jesucristo, aunque nadie sabe la hora, nadie sabe el tiempo y hay cosas que se tienen que cumplir, él mencionó algo muy interesante que desde entonces me he puesto aquí a estudiar y tal vez será un buen tema para todos nosotros. Él dijo, para que la segunda venida del Salvador se lleve a cabo, hay una gran importancia en lo que la parte humana hace. ¿A qué se refiere? Construcción de templos, predicación del evangelio, llevar este mensaje a todo el mundo. Y el hecho de que él haya mencionado eso, no estoy diciendo, ni él tampoco está implicando que nosotros como humanos vamos a indicar cuándo el Señor va a regresar, pero si no nos hemos puesto a pensar también que tenemos una gran comisión nosotros, y en el 2033 se va a cumplir 2000 años de la crucifixión de Jesucristo y todas las religiones cristianas están tratando de llevar el mensaje o lo que se llama la gran comisión de llevar este evangelio a todo tribu, lengua, pueblo y nación. Entonces, me quedé pensando mucho en que la razón por la que nosotros, primeramente, se anuncian los templos es porque hay una parte humana o una parte de nosotros que va a influir mucho cuando el Señor vea que esta tierra está preparada para la segunda venida. Son mis 2 comentarios de apertura, ahí se los dejo para que ustedes puedan expandir en esa parte. Bien, gracias, Pepe. El presidente Nelson en el discurso, Carlos y Víctor, tras esta apertura que acaba de mencionar este Pepe, él comienza hablando sobre que él va a apresurar su obra y de hecho en el pie de página cita la escritura relativa, donde el Señor dice ahí en Doctrina y Convenios, ¿no? Que en su tiempo él va a hacer lo propio. Y esto lo dice a la luz de lo que acaba de mencionar Pepe sobre el anuncio de los templos que anunció en esta ocasión, que no sé, no recuerdo ahora cuántos fueron, si 15 o algo por el estilo. Y luego dice, bueno, ¿por qué estamos construyendo templos a un ritmo sin precedentes? Y él responde, el Señor nos ha pedido que lo hagamos. Habla del recogimiento y habla de que estos templos van a ayudar al recogimiento y van a ayudar a preparar a un pueblo que va a ayudar a su vez a preparar la segunda venida del Señor. Así que, a ver, vamos a meternos más en este tema. El Señor está apresurando su tiempo a la vista de todos. ¿Podemos palparlo, Víctor? ¿Qué percibes? Carlos, ¿qué perciben? Carlos. Yo te iba a decir, Víctor. Bien, gracias, Salvador, por la pregunta. Sabes que, bueno, yo he meditado y he tenido impresiones similares a las de Pepe, y en esta oportunidad el profeta hace una pregunta bastante interesante. Él pregunta, ¿ven lo que está sucediendo ante nuestros ojos? Y en el libro de Mormón hay algunas historias sobre estos de ver. En la Biblia también, con Elías o con Eliseo y el siervo, con Aminadab que estaba viendo a Nefi, y habían lamanitas que no lo estaban viendo. Entonces, hay muchos ejercicios de esto de ver. Y el presidente Nelson en ocasiones anteriores nos ha dicho, en los próximos días veremos las mayores manifestaciones. Tiene que ver con esto, ¿no? Con el que estamos viendo. Ahora, esta pregunta, obviamente, va a ser respondida por cada uno de nosotros, de acuerdo a la ley que estamos viviendo. Unos estarán aquí viviendo leyes celestiales, otros terrestres y otros celestiales. Entonces, yo me di a la tarea de hacer este ejercicio y lo quiero compartir con ustedes. Si escuchan ruido es porque vivo al lado de un estadio y están celebrando con bombos y platillos la celebración de un campeonato. Así que disculpen si escuchan ruido. Miren, les voy a compartir en pantalla este ejercicio sobre qué estamos viendo. Miren, si nosotros estuviésemos viviendo una ley del reino celestial, hoy pudiésemos preguntarnos, ¿qué estoy viendo ahora? Todos pudiésemos hacer este ejercicio. ¿Qué estoy viendo ahora? Una de esas cosas puede ser el aceleramiento de la obra y los templos. ¿Qué estoy viendo ahora? El día de hoy se dedicó el templo número 200 en Desert Peak. Fue dedicado, y que Pepe pueda dar fe de eso.
y anunciado en el Chur News por el presidente Russell M. Nelson. Ahora, en el libro de Mormón, en Tercer Nefi, se menciona que hubo un grupo de personas que luego de haber visto, dice que comenzó a olvidarse de aquellas señales y prodigios que había presenciado. Entonces, eso lo podemos ubicar en el reino terrestre, aquellos que no son valientes en el testimonio de Jesús. Esas personas pueden preguntarse, entonces, ¿qué cosas he olvidado? ¿Qué cosas viene del pasado y qué cosas he olvidado? Y las personas que viven en un reino, una ley celestial, simplemente pudiesen preguntarse, ¿por qué no puedo ver? ¿Por qué los hermanos están hablando de cosas de apresuramiento, de la hora, de todo? Pero ¿por qué yo no puedo ver? Entonces, creo que la pregunta del presidente Nelson es como en una pregunta, me ayuda a mí a poder realizar un examen individual, una introspección. ¿Por qué los demás hablan tanto de la segunda venida? Es morbo, es para vender visualizaciones. ¿Por qué hablan tanto de la segunda venida? No, no es morbo. Es el profeta del Señor, el ungido, el que está dando este énfasis desde el día 1. Desde el día 1. Entonces, yo lo veo así. Yo vi esta pregunta como un análisis individual y cada uno debe hacer este ejercicio. No sé cómo lo ven ustedes, mis amigos. ¿Quieres abonar, Víctor? Sí, quiero abonar y sobre todo en la parte de, me gusta la declaración y algo que me hizo pensar estas palabras del presidente Nelson, justo antes de que él diga que el Señor ciertamente está apresurando su obra. Y yo lo decía hace un momento, ¿no? Es un mensaje lleno de invitaciones del presidente Nelson y en esta ocasión él dice, ruego, y otra vez, y ya lo mencioné alguna vez, hace algunas semanas, lamentablemente en la traducción se pierde un poquito el énfasis que da el presidente Nelson. Yo les invito, entiendan o no entiendan inglés, les invito a que escuchen el mensaje del presidente Nelson en inglés, es decir, que escuchemos su propia voz para que podamos captar el sentido exacto de sus palabras. Porque cada vez que él dice, los insto a, en esta ocasión dicen ruego, no es lo mismo cuando lo estamos escuchando en la traducción que cuando lo escuchamos de su propia voz. Entonces, pueden ir siguiéndolo el texto en español si es que no dominan el inglés y pueden ir escuchando al presidente Nelson para que vea el énfasis y la expresión en su rostro al hacer estas invitaciones. Y en esta ocasión, la invitación particular es, bueno, ni siquiera es una invitación, es un ruego, es decir, va mucho más allá de una invitación, es una súplica. Dice, ruego que no pasemos por alto la majestuosidad de este momento. ¿A qué se está refiriendo? Obviamente se está refiriendo, y esto lo dice justo cuando anuncia los 17 templos a construirse, y él habla de esta majestuosidad. Y yo me pongo a pensar, ¿qué es esa majestuosidad que se está viviendo en este momento? Y obviamente está relacionada con la edificación de casas del Señor por todo el mundo. Ahora, la tarea para cada uno de nosotros, porque yo no tengo una respuesta muy específica, o quizás la tengo, pero que aplica o que yo puedo sentir para mí, que analicemos por qué estos son tiempos majestuosos, por qué este es un momento majestuoso dentro, y fíjense, no es un momento majestuoso de los últimos 30 años o de los últimos 50. Tenemos que verlo a lo largo de toda la historia de la humanidad. El presidente Nelson está hablando de este momento, y cuando dice este momento obviamente no se refiere a estos 5 segundos, pero se refiere a una serie de años, y él lo resume como un momento porque comparado con todos los años que ha tenido la humanidad. Entonces pensemos por qué es majestuoso esto. Y claro que él a lo largo del discurso nos da varias pistas de por qué esto es tan majestuoso y por qué es tan importante, y sobre todo está relacionado con el recogimiento de Israel, en este caso del otro lado del velo, y también de este lado del velo, obviamente, para los vivos. Entonces, es algo que me quedó muy, muy presente y que toca las fibras de mi corazón, el pensar en la majestuosidad de este tiempo o de estos tiempos en relación a la construcción de templos. Al estar hablando, Víctor, vino a mi mente qué significaba majestuosidad, ¿no? Y voy y busco el diccionario y encuentro que tiene majestad.
y majestad significa grandeza, superioridad y autoridad sobre otros. Entonces, estamos hablando de una grandeza, ¿no? Estamos hablando de aquella época que profetizaron, eh, valga la expresión redundante, los profetas de la antigüedad, donde justamente hablaban de los días previos a la venida del Señor. Y nosotros estamos presenciándolo. La pregunta es si tenemos o estamos teniendo los ojos para ver, si estamos teniendo los oídos para escuchar y los sentidos espirituales abiertos para poder percibir. Así que bueno, Víctor, Pepe, Carlos, el ruego del profeta es este, de que no pasemos por alto la majestuosidad de este momento. Pepe, tú has sido un poco trotamundos y has estado en varias casas abiertas últimamente alrededor del mundo, tanto ahí en tu lugar donde estás radicando ahora, en el estado de Utah, como en México, Centroamérica y Sudamérica. ¿Qué has percibido tú, Pepe? Desde luego tú no eres juez de todas las cosas, pero ¿percibes tú que los santos estamos percibiendo esta majestuosidad? Sí se percibe, pero no quisiera sonar tal vez un poco trágico aquí, pero creo que se percibe durante el momento donde está o cuando está pasando la construcción, las puertas abiertas y demás. ¿A qué me refiero? Después de que pasa esta parte de majestuoso y de que el templo está allí, nos ha tocado regresar en algunas ocasiones a los mismos lugares y nos damos cuenta que el templo sigue, por ejemplo, con algunos días en operación porque no hay algunos hermanos o no hay ordenanzas que se puedan hacer porque no hay gente que va. Entonces, a lo que voy, sí se puede notar, pero es la emoción de tener un templo, de que se anunció algo allí. Se nos está pasando por alto, o más bien se nos está yendo de las manos el hecho de que ahora tenemos la casa del Señor. No solamente el logro fue haberla construido, sino ir y servir allí. Entonces, contesto tu pregunta, sí, es una gran emoción, se ve muy bonito, los miembros se dan cuenta, pero la constancia es la que tal vez falta para continuar con la emoción cuando se recibe y se construye el templo. Entonces, espero me comprendan aquí, porque no estoy diciendo algo como algo malo, sino de hecho viene relacionado con la pregunta y con los comentarios del presidente Nelson. Primero la pregunta, que nos estamos dando cuenta, estamos viéndolo, está ante nuestros ojos. Víctor dice, está la majestuosidad, pero después de eso nos acostumbramos a ver la majestuosidad y continuamos en nuestro camino normalmente, pasando de largo por el templo y diciendo, bueno, ya lo tenemos aquí, bueno, que vaya el que tiene tiempo. Fíjate, Pepe, y fue algo que mencionó ahorita mientras lo decías, vino a mi mente lo que dijo el elder Ulises Suárez, no en esta, sino en la pasada conferencia general, en la de abril. Él dijo, al reflexionar mi impresionante experiencia en la dedicación del templo de Feather River en California, el pasado mes de octubre, me pregunté si a veces nos perdemos en la emoción de tener templos nuevos en nuestras ciudades y comunidades y descuidamos el propósito más santo de los convenios sagrados que hacemos en el templo. Creo que en esencia es lo que tú estás diciendo, lo dijo el elder Ulises Suárez, pero más elegantemente, ¿no? Gracias, yo lo dije medio jarocho, él sí lo dijo bonito. Víctor. Y sabes que pensemos si estamos viendo o no la majestuosidad. Una forma muy fácil de medirlo. Se anunciaron 17 templos. Si ninguno me afecta directamente a mí, si ninguno me impacta directamente a mí, ¿me causó emoción? ¿O solamente causó emoción a los lugareños de donde se va a construir esos 17 templos? Porque si es así, me parece que estamos pasando por alto la majestuosidad del momento. Entonces, la majestuosidad de este momento no se refiere a emocionate si va a haber un templo que te va a quedar más cerca a ti de estos 17 que se anunciaron. Me parece que tenemos que verlo más como un todo. Entonces, no que me impacta directamente a mí, sino cómo está impactando al mundo la construcción de 17 nuevas casas del Señor.
Entonces, esa es una forma de medir si estamos considerando la majestuosidad de este momento o si lo estamos viendo como, pues en 6 meses se van a anunciar otros, ¿no? Y a ver si ya me toca en mi ciudad. Entonces, eso sería pensar de manera celestial, ¿no? El saber que aunque no me impacte directamente a mí, está habiendo un apresuramiento de la obra del Señor y está manifestado este apresuramiento a través de la construcción de más de sus casas en esta tierra. En 5 Víctor, segundos. Perdón, sí. nada más con eso que estaba diciendo Víctor. Por ahí hasta hay una página en internet que dice el pronóstico de los siguientes templos y a veces nos perdemos en el hecho, a ver si ya le toca a mi ciudad o casi andamos haciendo ya apuestas. Sí, andamos diciendo a ver a quién le toca y en realidad no es saber a quién le toca, sino en realidad es decir, ya va a llegar, viene Jesucristo y estamos construyendo casas. Qué bueno por nuestros hermanos en Juchitán, allá en Oaxaca, y qué bueno por nuestros hermanos en todos lados. En lugar de pensar, no, pues Spanish Fork, que es mi ciudad donde vivo ahora, bueno, no mi ciudad, la ciudad donde vivo, pero tienen como 5 conferencias pronosticando que van a anunciar uno aquí. Y no, y todos así, ya sigue, y no anuncian nada. Entonces, me encantó lo que dijo Víctor, o sea, hay que emocionarnos por el todo en general. No es solamente si nos llega o no, porque nos podríamos perder en la emoción de andar apostando, entre comillas, o adivinando a qué ciudad le toca. Bien. Sí. Fíjate, la hermana Noni Amor lo destaca o lo menciona muy bien. Uy, aquí está. Ella dejó un comentario por aquí, creo que aquí está, dice. El día de ayer, el templo de Santiago, Chile, estaba con muchas visitas y uno de los selladores dijo que después de la conferencia ha aumentado mucho la asistencia y estuvimos 3 horas sin parar, haciendo sellamientos. Realmente no había espacio en las sesiones para todos los que queríamos entrar. Fue glorioso. Pues entonces es esto, ¿no? Ese es el cumplimiento y eso es precisamente lo que nos está diciendo el presidente Nelson. Porque veámoslo de esta manera, ¿no? ¿Cuál es la razón por la cual se restaura la iglesia? La razón por la que se restaura la iglesia es preparar la segunda venida del Señor. Ese es el propósito. Este es el propósito de esta última dispensación del cumplimiento de los tiempos, hablando en términos doctrinales. Su objetivo es preparar la venida del Señor. Ok, ¿cómo lo logramos? Necesitamos, o el Señor necesita, un pueblo que esté dispuesto y que esté preparado. ¿Cómo va a estar preparado? A través de convenios. ¿Cómo proporcionamos los convenios? A través del templo. Entonces, a través del templo se recoge Israel en ambos lados del velo y eso hace que se cumpla el propósito de esta dispensación. Entonces, en términos prácticos, como lo mencionó el presidente Nelson en algún discurso que dijo, los templos son la joya de esta restauración. ¿Sí? ¿Por qué? Todo confluye en el templo. Todo convenio, todo pacto, todo nos lleva a que ahí hacemos convenios en los cuales tomamos plenamente el nombre de Cristo y nos preparan para su regreso. Bien, en este punto, Carlos, me parece que querías mencionar algo más. Sí, sabe que el presidente Nelson menciona de manera clara como el orden. Primero están los templos, luego los santos deben asistir al templo para prepararse. Y estos mismos santos que están asistiendo al templo para prepararse, ellos individualmente, nosotros individualmente, son los que van a ayudar a preparar al mundo para la segunda venida. Entonces ahí tomo el comentario de Pepe al principio. La mano humana se ve ahí, se ve en la voluntad de yo a ir al templo, entendiendo que primero me debo preparar yo y a mi familia para luego ir al templo. Lo que el presidente Nelson y Pepe muy sabiamente mencionó al principio es que de aquí a 6 meses debemos hacer algo, estudiar los mensajes de la conferencia porque el Señor nos habla. Ahora, hay una parte que aunque no se menciona es muy evidente y es que nosotros debemos no solamente estudiar, sino hacer algo más. Y quiero compartir algo que también pensando en esto de la prueba definitiva me vino a la mente de un análisis anterior que se compartió en este canal por Salvador Vázquez. Y es una cita del presidente Gordon B. Hinckley de 1974, en donde dijo, no sé exactamente cuál es la naturaleza de esa prueba, pero me inclino a pensar que ha llegado el momento, justamente las palabras del presidente Nelson en esta conferencia, ha llegado el momento y que la prueba está
en nuestra capacidad de vivir el evangelio en lugar de adoptar las costumbres del mundo. La prueba definitiva, hermanos, para nosotros es que de aquí a los próximos 6 meses, 1, estudiemos los mensajes, 2, vivamos el evangelio. Lo que dijo Pepe y Víctor, asistiendo al templo, no solamente emocionándonos por el momento pasajero, sino que esta prueba se divide en 2 partes. Hacer el ejercicio de estudiarlo y posteriormente vivir el evangelio. Entonces, para mí es muy evidente, muchachos, que el modelo está claro. Vienen los templos para que nosotros nos preparemos y nosotros mismos, la mano humana, ¿verdad?, va a ayudar a otros a prepararse para recibir al Señor. Bien, hasta este punto nos hemos concentrado muchísimo en estos 2 párrafos introductorios, o más bien de inicio, que el presidente Nelson da después de haber anunciado los templos, pero después de ello, él expresa alguna serie de afirmaciones doctrinales, citando al pie de su discurso muchísimas escrituras que se refieren a la doctrina de la segunda venida. Y la verdad es que yo ahí me entretuve horas hace un rato estudiando este punto y fui a leer muchísimas escrituras en Pedro, en Apocalipsis, en Éter, y la verdad es que está muy entretenido el punto y podríamos llevarnos horas. Me pregunto si alguno de ustedes quisiera destacar algo sobre estos aspectos doctrinales que el presidente menciona en torno a la segunda venida. Yo rapidito, un par de cosas. Algo alguien por aquí en los comentarios llegué a ver que decía, ¿cómo se está preparando Missouri? Y me imagino si ya habrá un templo. Bueno, no tenemos un templo en Independence, Missouri todavía. Sin embargo, y otra vez, no tenemos que alargarnos mucho, pero sí se me hizo interesante este párrafo o esta parte. Jesucristo gobernará tanto desde la Nueva Jerusalén como desde la antigua Jerusalén, como desde la Nueva Jerusalén, edificada sobre el continente americano. Desde esos 2 centros, él dirigirá los asuntos de su iglesia. Me encanta la parte de la dualidad aquí, donde hablamos de un Israel conmocionado ahorita, donde tal vez están pasando cosas que están preparando situaciones para que se dé una segunda venida, hablando de la gente tratando de construir un templo allá, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días tratando de construir un templo aquí en Independence, Missouri, y la verdad se ha puesto muy difícil porque la gente de allí, para que alguien permita que construyan allí en Independence, va a estar de color hormiga, pero seguimos con los intentos, ¿no? Así como en Jerusalén siguen tratando de reconstruir el templo. Entonces, se me hizo muy interesante esta parte de la dualidad de lo que es el antiguo mundo con el nuevo mundo, de la antigua Jerusalén con la nueva Jerusalén, cuando el profeta Nelson, y yo no estoy seguro si ustedes ya lo han escuchado antes, de que desde los 2 centros estará dirigiendo todo esto. Y tal vez ustedes ya lo han hablado, igual, no, pero hemos hablado de uno o de otro, pero el presidente Nelson en esto ya se animó a decir la dualidad que habrá y la importancia que hay en un centro o en un lugar y en el otro. Gracias, Pepe. De hecho, como parte de la serie La Segunda Venida, tuvimos este programa. Si no lo han visto, véanlo. Ahí profundizamos muchísimo en esta doctrina. Víctor, ¿te acordarás? Sion en el continente americano, lo pueden encontrar con esta portada y este título. Ya tiene, pues, hace un par de meses o algo por el estilo que lo llevamos a cabo. Así que los invitamos a que puedan verlo. Ahora, Pepe, esto que mencionas me llama profundamente la atención porque hemos hablado mucho sobre la dificultad que existe en Medio Oriente para construir el templo en Jerusalén. Pero hasta este momento yo no había considerado las dificultades que pudiera haber en Missouri para llevar a cabo una construcción. Hay muchísimas. De hecho, otra vez, platicando ahorita en este viaje, hablamos mucho de esto. Y la gente en Independence, Missouri, o sea, va a llevar mucho convencimiento o tal vez mucho dinero, y luego aquí la gente va a preguntar, es cuando dice, ¿y por qué la iglesia tiene tanto dinero? Bueno, es porque en algún momento vamos a tener que usarlo si es que queremos construir la nueva Jerusalén en Independence, Missouri. No va a ser de gratis, y lo estoy hablando muy coloquialmente aquí, pero un reino
así sea celestial, un reino donde hay un rey, el rey de reyes, Jesucristo, va a utilizar los medios que tiene que utilizar, sean financieros o de cualquier otro medio, para el convencimiento de la gente y de las personas en cualquier parte del mundo donde se tenga que llevar a cabo la obra. Entonces, pero sí, hay situaciones difíciles en Independence y va a estar en chino, sin sonar mala onda, construir un templo ahí. Por ahí alguna de las autoridades generales, no recuerdo quién fue uno de los apóstoles que nos invitó a que oráramos por los templos que están en desarrollo. Sí. Salvador. Sí, Carlos. Sabes que en esta conferencia ocurrió algo muy atípico. Yo no lo había visto en otras conferencias, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero en esta conferencia se dejó claro 3 lugares específicos y se habló de la misión de estos lugares, someramente hablando. Primero se habló de el estado de Utah o cabeza de los montes, de esta profecía de Isaías y del monumento que está en las adyacencias del templo del lago Salado. Luego el presidente Nelson menciona, ¿verdad?, la nueva Jerusalén que va a ser construida. Ya ahí no da cabida a ambigüedades, ni a pensamientos, ni a interpretaciones personales. ¿Dónde va a ser Sion? ¿Va a ser en Utah? ¿Va a ser aquí? ¿Va a ser allá? No, la nueva Jerusalén debe ser construida. ¿Y por qué hago un énfasis en esto? Porque muchas veces nosotros, porque el presidente Nelson también ha hablado, que Sion debe ser construida en nuestros países de origen. Y esa declaración muchas veces entre los santos puede automáticamente cerrar la puerta y decir, entonces ya Sion en Jackson, Missouri no va a ser construida, porque va a ser en nuestros países. No, hermano. Sion debe ser construida en nuestros países, edificada, ¿verdad? O las estacas de Sion deben ser fortalecidas. Y además, la nueva Jerusalén debe ser edificada. Eso no ha quedado a un lado. Y como dijo Pepe, el presidente Nelson ya de manera clara lo dijo. Ahora, yo me fui a muchos años anteriores a ver en qué momento el presidente Nelson había hecho esta declaración y en un ejercicio individual me encontré con una cita previo, 10 años antes de ser llamado apóstol, en donde él dijo, nuestro deber es levantar una generación de hombres y mujeres dignos de recibir la venida del Señor, porque vendrá al condado de Jackson, Missouri, para ser sostenido como rey de reyes. Y también vendrá Israel para ser aclamado como Señor de señores. Entonces comenzará su reinado milenario. En un mensaje que pueden encontrar en BYU Speech, que se llama 4 lecciones de una vida. Entonces, no hay cabida a interpretaciones. ¿Se va a edificar Sion en nuestros lugares de orígenes? Sí. ¿Es necesario edificar la nueva Jerusalén en continente americano? Sí. ¿La segunda capital o la otra capital será en la antigua Jerusalén? Sí. ¿Y cuál es el papel de Utah? Es la cabeza de los montes en donde correrán todas las naciones. Entonces, de manera clara, al menos en esta conferencia para mí, quedó evidenciado cuál es la misión de estos 3 lugares. De hecho, ahora que mencionas eso, Carlos, viene a mi mente el por qué el templo de Salt Lake tardó 40 años en construirse. La razón es que en la mente de Brigham es que los santos deberían de regresar a Missouri, pero las circunstancias políticas del momento no lo permitieron. Brigham sabía que el lugar no era Utah, que lo que ahora es Utah, ¿no? Que el lugar para establecer la Nueva Jerusalén no era Utah, sino que era Missouri. Entonces, en la mente de él era regresar cuanto antes a Missouri, pero en ese momento no se pudo. Ya se establecerán las circunstancias para que esto suceda. Ahora, reitero, ¿no? Porque hay varias preguntas que están tratando de profundizar en las cuestiones que nosotros estamos manejando. Vean este capítulo. Ahí todas esas preguntas las resolvemos. Lo que mencionó ahorita Carlos, ahí también lo mencionamos leyendo amplias escrituras y declaraciones de los profetas. Víctor, ¿quieres mencionar algo en este punto? Bueno, en cuanto a lo que preguntaste, Salvador, de las referencias que hace el presidente Nelson, hay una que me llama mucho la atención. Está ahí en el pie de página número 8, que hace referencia a Apocalipsis, creo que es 17, sí, Apocalipsis 17, 14.
en donde dice, y aquellos que estén con él, está hablando ya cuando venga Jesucristo, dice, aquellos que estén con él serán llamados y elegidos y fieles. ¿Y por qué me llama la atención? Porque en otras referencias de las Escrituras habla de llamados y habla de escogidos, o de llamados y elegidos. Pero en esta ocasión le agrega el fieles. Y si pensamos en términos prácticos, ¿quiénes son llamados? A todos los que se le predica el Evangelio. ¿Quiénes son elegidos? Aquellos que aceptan el Evangelio. Pero entonces viene una tercera condición para estar con el Señor en su día, y está hablando de fieles. Es decir, no es suficiente con que yo haya aceptado el Evangelio, me haya bautizado en la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, haya hecho convenios en el templo, no es suficiente, sino que le agrega un tercer elemento o una tercera condición en donde habla de fieles. Entonces, esto en el plano individual. Ahorita hablábamos un poquito más del plano general, y que debería emocionarnos la majestuosidad que está pasando en todo el mundo con la construcción de casas del Señor. Pero ahora, si lo pensamos en un terreno individual, ¿qué tan fiel estoy siendo para realmente estar ese día con el Señor? Y por ahí dejo la reflexión. Víctor, te comento algo a todos, pero con eso que dice Víctor, el hecho de que está hablando de fieles me trae no a otro lado más que a los convenios y a la perfección. Si no somos leales, que sería tal vez un sinónimo de fidelidad. El hecho de ser leal, el Señor quiere saber si estoy con Él o estoy contra Él, así de fácil. Y luego extraño aquí al hermano Alvaradejo, ¿no? Porque él decía, aquí nomás hay de dos sopas, o eres o no eres. Y esto es la cosa. A veces nos confundimos con el hecho de ser amorosos, con el hecho de decir muchas cosas y amar a todos, etcétera. Pero en realidad, el hecho de ser fieles significa ser leal. Y solamente o eres leal al Señor de señores, Rey de reyes, o no lo eres. Y así nada más. Sí, nos estamos esforzando, y no quiero decir aquí otra vez, la gente luego ¿cómo se puede decir? Se desanima, es que yo no soy y me estoy esforzando y yo he escuchado de la gracia. Hermano, sí, el hecho de decidir que estamos de este lado ya muestra lealtad, ya muestra deseo. Ahora solamente hay que hacerlo. Vamos a hacer, tal vez, vamos a quedar cortos en muchas de estas situaciones en las que querramos hacer las cosas. Pero el hecho de ser fieles, como dijo Víctor, de ser leales a ese rey, ahí es donde nos vamos a diferenciar unos de otros. ¿Y dónde estamos ahorita? Bueno, queda la misma pregunta, la misma reflexión que Víctor dejó ahí. Sí, sabes que Pepe y Víctor, por el comentario, me hace recordar que dentro del mensaje, el presidente Nelson dijo, este es el momento de que hagamos de nuestro discipulado, lo que estaba mencionando, de la lealtad a él, nuestra máxima prioridad. Y cuando habla de verdaderos discípulos, yo siempre recuerdo el ejemplo que vemos en las escrituras de Judas. Era un discípulo, pero no era un verdadero discípulo. Entonces, cuando me mencionan sean verdaderos discípulos, quiere decir es que estén dentro del evangelio, sin embargo, sean leales, o sea, sean de verdad verdaditas, ¿verdad? O sea, estén ahí, pero asistan a la iglesia, pero guarden los convenios, ¿verdad? Entonces, lo que comentaba Pepe, ¿no? No se vayan a quedar durante mucho tiempo en el medio, ni frío ni caliente, ahí en el medio. No, seamos verdaderos discípulos de Cristo, porque recordarán que los que van a lograr la gloria terrestre o el reino terrestre son los que no son valientes en el testimonio de Jesús, o dicho en palabras del presidente Nelson, los que no son verdaderos discípulos de Cristo. Ahora, hay un punto adicional que yo quiero mencionar con ustedes de esta primera parte, que tiene que ver con lo que tengo subrayado ahí en pantalla con letras rojas. Después de hacer énfasis en esto que tú mencionas, Carlos, sobre hacer de nuestro discipulado nuestra máxima prioridad, habla de un mundo lleno de distracciones vertiginosas. Cuando habla de distracciones vertiginosas, me llamó la atención que hasta le puse doble subrayado.
Y me gustaría consultar con ustedes, Pepe, Víctor, Carlos y todos nuestros amigos que nos acompañan, ¿qué entendemos o qué son estas distracciones vertiginosas a las que se estará refiriendo el presidente Nelson? Al meditarlo en su mente y en su corazón, qué es lo que viene? ¿Qué impresiones tienen? Me gustaría ver algunos comentarios sobre nuestros hermanos que nos están acompañando al respecto, y a ustedes los escucho. ¿Qué dicen? Como yo me Satanás está cuadriplicando sus esfuerzos, es lo que se me viene a la mente. dije, perdón, no lo escuché bien. ¿Otra vez, Carlos? Satanás está cuadriplicando sus esfuerzos, y esto de vertiginoso, con vértigo, con velocidad, me hace recordar a esta declaración. En un mundo donde Satanás está cuadriplicando sus esfuerzos, y por eso lo relaciono con el vertiginoso que se menciona en el discurso. Y como ya me voy a tener que salir en un par de minutos, aquí dejo un comentario y tal vez ahí los sigo leyendo y todo lo demás. Pero con esto, quisiera, a veces comprendiendo las cosas que no son, se comprende lo que es o lo que se quiere decir. En este caso, ¿a qué voy? La verdad de la doctrina del Evangelio de Jesucristo es una y es una constante y es como una línea recta. No va a cambiar, no va a fluctuar. Podrán cambiar las políticas, las normas de cómo se adapta a una cultura algo, pero la doctrina del Evangelio de Jesucristo siempre es una constante. Esa es la verdad. Es lo mismo ayer, hoy y para siempre. En el caso de este tiempo, las distracciones vertiginosas, Elder Bednar, cuando tuvimos la oportunidad de hacer la entrevista con él mencionaba que de hecho fue parte de la entrevista, pero la quitamos porque él utilizó parte de esos mensajes en su discurso la semana pasada. Él decía, las tecnologías y todo lo que está pasando en este mundo está pasando tan rápido que cuando tratemos de entender algo, ya habrá evolucionado y ya estará el 3.0 y el 4.0. ¿A qué voy? Con todas las cosas cambiantes dentro de la vida y dentro de este mundo, podemos llegar a olvidar que la verdad es una constante, va a cambiar. Siempre podemos, con los principios del Evangelio, habiendo hecho convenios y habiendo hecho promesas con el Señor. Entonces, cualquier cosa que nos aleje o nos haga cuestionar la constante y lo veamos, pero esto se me hace muy como siempre, como que no cambia. El mundo está cambiando, ¿y por qué la verdad no se mueve? Bueno, es porque es una constante y no va a cambiar. Si queremos que esté cambiando como el mundo y la tecnología, hermanos, les puedo decir, no va a cambiar. Entonces, sepamos que las cosas, distracciones vertiginosas en el mundo, es solamente eso. Carlos lo dijo, Satanás está cuadriplicando sus esfuerzos porque quiere que dejemos lo que es real, las cosas que realmente son y como realmente son, dijera Elder Bednar. Muy bien, pues muchas gracias, Pepe, por este comentario tan lúcido, y gracias por tus buenas intervenciones el día de hoy. Sabemos que sales a tu programa de Ven, Sígueme con Pepe Valle, ¿se sigue llamando así? Ariel Cuadra, un pobrecito, no lo dejen afuera la Ariel. Sí, ya se lo agregaron. Oye, pues gracias, Pepe, por acompañarnos. Ahorita, en un momento más, comienza el programa de estreno de Pepe Valle. Aquel que guste ir a las distracciones vertiginosas, vayan a ver a Pepe Valle. Oye, no, hombre. Te tiró ahí, Pepe. La próxima vez que me invite ya no regreso. No. Gracias, Pepe, gracias. De hecho, la clase queda grabada allí. Este programa está muy bueno, hermanos. Quédense aquí. Este programa está en vivo. Yo me voy allá a contestar algunos mensajes, pero la verdad, la clase queda grabada. Ustedes la pueden ver cuando sea, pero estos análisis son muy buenos. Entonces, el próximo domingo háganlo más temprano y me conecto todas unas 3 horas aquí. A mí me gusta el mitote, dijéramos en México. Pepe, hay 3 usos horarios. Víctor tiene un uso horario, Salvador, y yo tengo otro uso horario, así que, y tú tienes otro. Sí, pero aquí nos conectamos. Los quiero mucho. Muchas gracias. Un gusto coincidir, Pepe. Igualmente, hasta luego. Gracias. Pepe. Bien, pues voy a leer algunos comentarios de nuestros hermanos que respondieron a esta iniciativa que les di. Por ejemplo, el hermano Edwin dice
Ir a la capilla toda la vida sin ir al templo es una distracción vertiginosa. Jorge Álvarez dice, muchos solemos ser miembros activos en lo físico, pero inactivos espiritualmente. Belinda dice, como dijo Elede Bednar, inteligente artificial, redes sociales. Marta comenta, hoy en nuestra conferencia destaca, nuestro presidente comparaba a las personas que están en la iglesia, pero no están cerca de Dios, con los planetas que están cerca como los planetas que están cerca del Sol, pero no reciben su luz. Jorge Álvarez, déjame apago esta lámpara porque está haciendo cosas extrañas. Está lampareando. Sí, dice, como dijo Leder Christofferson, vivimos en una pasiva rebeldía. Consuelo comenta distracciones aturdidoras y Igor comenta, estamos en un mundo que gira y marea y distrae a una velocidad imprecedente. Muchos de nosotros nos distraemos fácilmente con estos giros de este mundo. El presidente Holland mencionó hace poco, dejen de hacer. Muy bien, pues muchas gracias, Igor. Y bueno, pues ahí está entonces la invitación del presidente Nelson de que este es el momento de hacer de nuestro discipulado la máxima prioridad en un mundo lleno de distracciones vertiginosas, y la pregunta es, ¿cómo podemos hacerlo? Y a partir de ahí, entonces, desarrolla lo que a mi parecer es la segunda parte del discurso. En este punto, caballeros, les pregunto si quisieran agregar algo más o avanzamos. Avanzamos de mi parte. Yo sí quisiera, sé que ya lo mencionamos así más o menos ligeramente, pero hacer énfasis en estas dos invitaciones y a lo largo del análisis voy a hacer énfasis en las invitaciones porque fue lo que más me llamó a mí este discurso, y en este caso las invitaciones son, este es el momento de que ustedes y yo nos preparemos para la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesús el Cristo, y la segunda, este es el momento de que hagamos de nuestro discipulado nuestra máxima prioridad. Y justo está relacionado porque después dice lo de las distracciones vertiginosas y está relacionado con esto. Es decir, estas distracciones vertiginosas, y a mí lo que se me viene a la mente, respondiendo a tu pregunta previa, Salvador, con estas distracciones vertiginosas, lo que viene a mi mente son las redes sociales. Para mí, esos son estas distracciones o algunas de estas distracciones a las que se refiere el presidente Nelson, y que son cosas que generan emoción, y que tú lo dijiste aquí alguna vez, Salvador, te puedes poner a ver Reels en TikTok y se te pueden pasar 2 horas generando dopamina, ¿no? Esta sustancia que le da cierta emoción a tu cerebro, y entonces de repente se te fueron 2 horas, ¿no? Imagínate que esas 2 horas las hubieras utilizado para estudiar un discurso de conferencia general, o hasta para 2 discursos te alcanza, ¿no? Yo toda la sesión. Sí, ¿no? O leer, escuchar toda la sesión. Entonces, lo interesante que resulta esto, ¿no? La sutileza con la que Satanás ha propiciado que tengamos este tipo de distracciones. Entonces dice el presidente Nelson, este es el momento de que hagamos de nuestro discipulado nuestra máxima prioridad, porque él sabe, y él tiene 100 años y no sé si interactúa mucho con redes sociales o alguien lo hace por él, pero él sabe, si no de primera mano, porque el Señor se lo ha revelado, que estamos siendo distraídos grandemente y que nuestra prioridad no es el Señor, no es nuestro discipulado, sino que quizá nuestra prioridad está en ese tipo de distracciones. Y por lo tanto nos dice, este es el momento de que hagamos de nuestro discipulado nuestra máxima prioridad, si es que no lo está haciendo así.